¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Roberto Vargas, soy el coordinador de seguridad e higiene. Y como saben, pues hemos tenido retrasos en la capacitación este año, así que por este medio estamos haciéndoles llegar la capacitación de seguridad e higiene. El día de hoy tenemos el tema ver de manejo seguro de sustancias químicas peligrosas. Como saben, es la primera vez que hago esto con ustedes, así que agradeceré, por favor, me dejen todos sus comentarios, me dejen cualquier punto de vista que tengan, si les gustó o no les gustó, pueden escribirlo aquí abajo en los comentarios. Y también les recuerdo que después de tener esta pequeña plática, pues vamos a tener un examen, unas preguntitas muy fáciles, así que agradeceré, pues pongamos atención y vamos a ver el tema. Bien, ¿qué son las sustancias químicas? Bueno, las sustancias químicas son elementos o compuestos que se encuentran de forma natural en el medio ambiente, que al momento de los seres humanos tomarlos para transformarlos en una mezcla de sustancias o simplemente refinar el elemento o sustancia en sí, podemos desatar esa peligrosidad que contienen las sustancias, ¿sí? Por sus propiedades físicas o químicas. Entonces, nosotros debemos aprender cómo debemos manipular estas sustancias, cómo debemos almacenarlas, cómo debemos transportarlas, cómo debemos de cuidarnos al entrar en contacto con ellas, qué es lo que pasa si me cae en los ojos, qué es lo que pasa si me cae en la boca, qué es lo que pasa si me cae en la piel, qué tipo de equipo de protección personal debo utilizarlo, dejar claro si debo utilizar o no el equipo de protección personal. Entonces, esta pequeña plática trata de qué es lo que debemos hacer, qué cuidados debemos de tener, cómo debemos de manipular, cómo debemos de transportar y cómo debemos de almacenar estas sustancias químicas. Las sustancias químicas que se encuentran en el medio ambiente en su forma natural por sí solas no representan un peligro para el ser humano. Tenemos que entrar en contacto con ellas para que así nos representen o nos causen algún daño. Entonces, el ser humano definió los criterios para que se definan qué sustancias químicas y en qué medida pueden ser peligrosas o no, dependiendo de sus características físicas o químicas. Por ejemplo, las sustancias que son tóxicas, ¿sí? Las que tienen este simbolito que representa qué tan tóxica o qué tanto daño puede causar a la salud en medida de su entrar en contacto con él, ya sea por la ingesta, por inhalación o por vía dérmica, por la piel, puede ser también por su patogenicidad. En este caso, estas sustancias serían, por ejemplo, que causen alguna enfermedad como residuos biológicos infecciosos, sangre, partes anatómicas en los hospitales o residuos de laboratorio. También puede ser por su radioactividad. Algunas de estas sustancias no son tan comunes de verse en el entorno del ser humano, pero hay otras que sí, como por ejemplo las que son inflamables, que son de las que más se utilizan en la industria, ya sea para la transformación o simplemente para el almacenaje o para el consumo humano, como puede ser el gas LP, que es una sustancia altamente inflamable y que todos tenemos en casa, ¿sí? También la corrosividad es una de las características que lleva a tener una sustancia que sea peligrosa o no, y las cuales nos pueden llevar a tener una forma de almacenarla y entrar en contacto con ellas muy específica o especial. Así que tenemos que averiguar qué tanto, en qué medida de estas características pueden ser peligrosas o no las sustancias. Cabe mencionar que algunas sustancias pueden tener dos o tres más de estas características que estamos mencionando. También la reactividad, que es la última característica. Por ejemplo, en días pasados hubo una explosión en el puerto de Beirut, ahí en el Líbano. ¿Quién no lo recuerda? ¿Quién no lo miró? Se hizo viral en las redes sociales y fue por almacenar una sustancia que fue altamente reactiva, por el almacenamiento desmedido y bajo unas condiciones que no eran las adecuadas, y esto llevó a una catástrofe. Entonces, parte y el punto principal de esta práctica es que aprendamos cómo manejar esas sustancias químicas y evitar cualquier daño que nos puedan causar a nosotros, cualquier daño que le pueda causar a alguien más o cualquier daño que pueda tener para la empresa en la que trabajamos, ¿sí? El grado de riesgo de las sustancias químicas aumenta o disminuye dependiendo del estado físico en el que se encuentren o sus características químicas. Por ejemplo, el agua por sí sola en su estado normal, que es el líquido, no representa un gran peligro para el ser humano. En cambio, si está en un estado que es gaseoso, representa un peligro, ya que para estar en estado gaseoso tiene que estar a una temperatura mayor a 100 grados centígrados y esto por sí solo ya causa quemaduras en el ser humano. Si se respira va a causar quemaduras por inhalación, ¿sí? Entonces representa un riesgo mayor el estar en un estado gaseoso, ya que, por ejemplo, los gases tienden a ocupar todo el espacio donde están contenidos, todo el volumen de ese espacio. Entonces, esto los va a llevar a que si es un gas venenoso o un gas tóxico, se trate de expandir por todo el lugar y llegue hasta las personas que se encuentran ahí. Por ejemplo, les menciono el amoníaco que nosotros tenemos en el CEDIS de Guadalajara. Es una sustancia tóxica, la cual se encuentra en dos estados de la materia en el cuarto de compresores. Uno es el estado líquido y otro es el estado gaseoso. El amoníaco por sí solo en el estado gaseoso es un poco más peligroso de lo normal.
ya que se trata de volatilizar con mayor facilidad y es peligroso por la inhalación. ¿Sí? El estado líquido también es gaseoso, es peligroso, perdón, pero en el estado gaseoso es mucho más peligroso. ¿Sí? Entonces debemos aprender que dependiendo también del estado físico en el que se encuentran estas sustancias, pueden ser de un mayor riesgo para estar en contacto con ellas o no. El grado de riesgo de la sustancia se mide también por la forma en la que ingresa al organismo. Hay algunas que son más peligrosas que otras, dependiendo por dónde ingresen al organismo. Puede tardar más su efecto en el organismo o simple y sencillamente no causa ningún daño si llegan a entrar en contacto con la piel, pero sí causan daño si son ingeridas o si son inhaladas. Por ejemplo, vapores o neblinas que entran por el medio de inhalación son más peligrosos, ya que, como les digo, se tratan de expandir o ocupar todo el lugar por donde están, entonces tratan de llegar más fácilmente a los seres humanos. Como les comentaba, también la ingestión puede ser uno de los medios por los cuales las sustancias químicas pueden llegar a ingresar al organismo y pueden causarnos daño. Sobre todo cuando estamos manipulando alguna sustancia química y no tenemos los medios adecuados de higiene o estamos consumiendo alimentos o fumando en áreas donde no deberías y estás en contacto con estas sustancias. Esto es muy común en los talleres, por ejemplo, talleres mecánicos en los cuales traen las manos llenas de grasa y están fumando o llega la hora de la comida y se ponen a ingerir sus alimentos y se están llevando estas sustancias químicas constantemente hacia el organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado ya que estas sustancias pueden ser en la medida del, dependiendo de la acumulación que tengan en el organismo, peligrosas a corto o largo plazo y menguan tu calidad de vida. Entonces hay que tener las medidas adecuadas de higiene para evitar que ingresen estas sustancias al organismo. La absorción dérmica también es una de las eh, formas en que las sustancias entran en más contacto con los seres humanos, ¿sí? Cuando te cae una sustancia en la piel, cuando te brinca, te salpica, zarpea o como se lo quieran entender, llega a entrar en contacto con la piel y pueden causar daños graves, inclusive quemaduras. Los ácidos son los más comunes que causan ese tipo de daños y nosotros manejamos ácidos o sustancias corrosivas como el hipoclorito de sodio, que ahorita vamos a profundizar más en ese tema, y, por ejemplo, los ácidos que están en las baterías de los montacargas. Por eso debemos utilizar el equipo de protección personal que se encuentra ahí para al momento de conectar o desconectar o abastecer de agua las baterías, ya que al entrar en contacto de estos ácidos que contienen las baterías con nuestra piel, nos van a causar quemaduras dependiendo la cantidad de sustancia que sea con la que entremos en contacto, va a ser el grado de quemadura. Así que, por favor, hay que utilizar el equipo de protección personal con el que contamos. Derivado de todas estas características de peligrosidad y los daños que pueden causar las sustancias en la industria para los seres humanos, la ONU tuvo que inventar un sistema globalmente armonizado en el cual es un código de señales, pictogramas, imágenes que representan una idea, ¿sí? Que pueden decir muchas cosas tan solo con ver una imagen, y esto se llama pictogramas de seguridad. También nosotros los hemos visto como el rombo de seguridad, ya que está quedando ya obsoleto y estamos en ese momento de transición en lo cual los pictogramas de seguridad van a convertirse en la forma de expresar la peligrosidad de las sustancias a través de una sola imagen. Entonces debemos de conocer cuáles son estos peligros dependiendo la imagen que contenga. Claramente, antes de entrar en contacto con una sustancia química que yo desconozco, debo de adquirir toda la información y conocimiento posible para saber cómo manipularla. ¿Dónde adquiero este conocimiento? Principalmente lo encuentras en la etiqueta del producto que tú vayas a manejar. Ahí puedes encontrar los pictogramas y el diamante tricolor, el que es azul, rojo, amarillo o blanco. ¿Sí? También puedes consultar las hojas de datos de seguridad con las que contamos en el CEDIS, que están disponibles para todos los trabajadores y en cualquier momento pueden ser consultadas. Ahí vas a encontrar la información de esta sustancia química, cómo debe ser manipulada, cómo debe ser almacenada, cómo debe ser transportada, qué medidas debo de tener en caso de entrar en contacto con ella, si entra vía dérmica, si entra vía ocular, si es inhalada. Ahí me dice cuáles son los primeros auxilios, cuáles son las medidas de combate contra incendio en caso de que esta sustancia sea inflamable. Entonces debemos de tener toda la información a la mano, toda la información posible para saber cómo mitigar cualquier contacto o daño que pueda causarnos esta sustancia. Así pues, la etiqueta, siendo el medio de información más buscado para la manipulación de estas sustancias, debe de contener mínimo estas 6 características, que es la identificación del producto, ¿sí? La identificación del producto que está en esta parte, en la cual nos dice cómo se llama comercialmente el producto, ¿sí? La palabra de advertencia, que debe decir peligro o precaución,
y puede venir en colores, puede ser amarillo, puede ser blanca o roja, ¿sí? La indicación de peligro, ¿sí? El pictograma de seguridad, en este caso esta sustancia que está mostrando la etiqueta aquí es corrosiva, ya que el pictograma sí lo indica. Los consejos de prudencia son los que nos dicen cómo debemos almacenar un producto, dónde lo debemos poner, si puede entrar en contacto, no se mezcle con otras sustancias, no se almacene a los rayos donde le dé la luz solar, a mayor de cierta temperatura, no se mezcle con ciertas sustancias en específico, no se deje cerca del fuego, vaya, tantas consejos de prudencia no se deje al alcance de los niños, almacénese solamente en este recipiente, todos esos consejos que nos pueden llevar a evitar una catástrofe. Y también viene la identificación del proveedor, dónde lo podemos encontrar, quién lo está fabricando, un número de teléfono en caso de una emergencia, un derrame a gran escala, pequeña escala, consultar cualquier información que nos pueda ser útil para prevenir cualquier accidente o daño causado por esta sustancia. Como les decía, los pictogramas de seguridad son un símbolo o imagen que representa una palabra o idea. Los pictogramas son símbolos basados en peligros relacionados con productos químicos. Pueden aparecer en las hojas de datos de seguridad o en los envases y contener sustancias químicas. Estos pictogramas están diseñados de acuerdo al sistema globalmente armonizado, que les digo que fue creado por la Organización de las Naciones Unidas, quien administra el reglamento de los pictogramas con el fin de poder comunicar riesgos en cualquier parte del mundo. Eh, Debemos de aprendernos estos pictogramas, son muy sencillos. El pictograma que estamos viendo aquí en esta imagen es un pictograma que se utiliza para el transporte de sustancias químicas, ¿sí? Es exclusivo para transporte nada más. Nosotros debemos de aprendernos los 9 pictogramas que ahorita vamos a ver más adelante, son muy sencillos, y yo me comprometo a que vamos a colocarlos en el área de sustancias químicas para que los estén observando a todo momento y cuando se encuentren con ellos en las etiquetas de los productos químicos que estamos almacenando, sepan a qué riesgo nos estamos exponiendo y así tomar la precaución, usar el equipo de protección personal o en caso de algún derrame, sabemos si tenemos que usar algún equipo de protección o cómo tratar esa sustancia. Estos son los 9 pictogramas de seguridad que existen en el sistema globalmente armonizado. Debemos de aprendernos. Son muy sencillos, no existen más para el almacenamiento de las sustancias químicas. Ahorita en un video que vamos a ver más adelantito, vamos a ver cómo la clasificación más precisa, pero yo se los voy a nombrar así. Este que vemos aquí es el pictograma que representa que una sustancia es explosiva. Este que vemos aquí es una sustancia que es inflamable. Esta otra imagen podemos ver que es una sustancia comburente. ¿Qué es una sustancia comburente? Bueno, es una sustancia que ayuda a la propagación del fuego. Por ejemplo, un tanque de oxígeno es una sustancia comburente, ya que una atmósfera rica en oxígeno es más fácil que se cree una atmósfera explosiva o fácil para la combustión. Entonces debe de llevar el cilindro este pictograma de seguridad junto con este otro, que es el que sigue, que significa que es un gas bajo presión. Todos los gases bajo presión deben de llevar este. Por ejemplo, el gas LP que utilizamos en casa en los cilindros de 30 kilogramos, debería venir esta imagen que significa que es un gas presurizado, esta imagen que significa que es una sustancia inflamable y esta imagen que significa que es un gas tóxico en caso de su inhalación, puede causar daños graves o hasta la muerte. La imagen que sigue es una sustancia corrosiva. Esta principalmente lo tienen los ácidos. Si nosotros manejamos sustancias corrosivas dentro del CEDI, sí. El hipoclorito de sodio es una sustancia corrosiva, el cual debemos tener una cierta precaución al entrar en contacto con ello porque puede ser dañino, puede liberar gases que pueden ser tóxicos y en caso de entrar en contacto con la piel, esta sustancia o estos gases puede causar daños severos. La siguiente imagen quiere decir que una sustancia es tóxica. La siguiente imagen, que el signo de exclamación quiere decir que una sustancia es aún más tóxica. Esta imagen quiere decir que es una sustancia carcinógena que puede causar cáncer o puede causar un daño grave si se inhala. Y la última, que es el pescadito que está muerto junto con el árbol seco, quiere decir que es una sustancia que causa un daño grave al medio ambiente. Existe el rombo de seguridad, el cual está entrando en desuso. El rombo tricolor, sí, el que tiene el color azul, el color rojo y el color amarillo. Está entrando en desuso porque era muy complicado de entender, ¿sí? Porque representaba cada color una característica específica de daño de esa sustancia y dentro de cada rombo de cada color podría contener del 0 al 4 un número y este representaba qué nivel de peligrosidad tenía. Además de que en el rombo blanco se podía especificar alguna situación
o daño específico o característica específica de esa sustancia, como si era radioactiva, si era biológico infecciosa, si podía entrar en contacto con el agua o no, y se expresaba aquí mediante algunos símbolos. Entonces, este rombo está entrando en desuso, se está cambiando por los pictogramas, desde el año pasado en México ya es oficial, pero aún así las sustancias traen estos dos etiquetados, pueden venir los pictogramas y el rombo de seguridad a la vez, esto para, si no sabes identificar uno, tienes que saber identificar el otro hasta que nos acostumbremos o pasemos ese tiempo de transición en el cual vamos a aprender a dominar lo que significan los pictogramas de seguridad. Es muy importante que aprendan a manejar estos rombos de seguridad y los pictogramas. Yo también voy a colocar una lona junto con los pictogramas para que sepan qué es el significado de los números que contiene este rombo de seguridad y en caso de que necesiten recurrir y consultar la información, pues la tengan a la mano. Esta información va a estar también junto al rack de sustancias químicas en el almacén de secos. Esta era la información que contenía el rombo de seguridad, dependiendo del color. Por ejemplo, en este caso, en el color azul, significaba que era una sustancia que puede contener un riesgo a la salud, dependiendo del número que estuviera aquí adentro. Podía ser del 1 o el 4. ¿Sí? En este caso, el 4 sería para mortal y el 0 sería que no hay riesgo. ¿Sí? En el rombo rojo también van números del 0 al 4, en el cual significa que el 0 no es inflamable y el 4 significa que se inflama por debajo de los 25 grados centígrados, que es decir, que es una sustancia muy peligrosa y no debería estar en contacto con el medio ambiente, debería estar en un medio ambiente controlado, ya que por lo regular nuestra temperatura ambiente en Guadalajara en el cenit a las 12, 1 de la tarde es como de 25 grados, 28 grados, 30 grados ha llegado. Entonces puede que el almacenamiento, si no está bajo una condición o temperatura adecuada, cause un peligro grande de esta sustancia. El amarillo, el rombo amarillo, que significaba qué tan reactiva es esa sustancia, también contenía números del 0 al 4. El 0 quería decir que era una sustancia estable y el 4 quiere decir que una sustancia altamente reactiva y no debe estar en contacto con otras sustancias o ser agitada o almacenarse y transportarse en condiciones muy específicas porque puede causar una explosión como la que les comentaba que sucedió en Beirut. Y el rombo que es blanco, que significa que es un riesgo específico. Apréndanse esto que es de examen, el significado de esto que estamos viendo ahorita, porque en el examen se los van a preguntar. Eh, el riesgo específico, bueno, podría contener la OX, que significaba oxidante, o hasta una W con una diagonal que significaba que no debe de entrar en contacto con el agua. Entonces, como pueden ver, era más complicado aprenderse todo esto que los pictogramas de seguridad, entonces se está siendo sustituido. Era muy difícil, era mucha información, era muy complicado comprenderlo todo a la vez, entonces va a entrar en desuso, ya estamos en esa transición y vamos a usar los pictogramas de seguridad. En las hojas de datos de seguridad vas a encontrar toda la información que debes de conocer para la manipulación, almacenamiento y transporte de esta sustancia química. En realidad vas a encontrar 16 secciones, ¿sí? Y también entre esas 16 secciones vas a encontrar el rombo de seguridad que acabamos de ver o los pictogramas de seguridad, la palabra de advertencia. Como les decía, la hoja de datos de seguridad se divide en 16 secciones. Aquí las podemos encontrar, que va desde la identificación de la sustancia química y el del proveedor, información sobre la sustancia o mezcla, identificación de los riesgos, medidas de primeros auxilios, medidas para el combate del fuego, medidas para controlar derrames, hasta la información reglamentaria, cómo se puede transportar, si puedo transportarla de un estado a otro o no, pasar la frontera. Es de uso obligatorio que todos nuestros proveedores que nos proporcionen sustancias químicas deben de tener su hoja de datos de seguridad, debe estar actualizada y debe estar en español, en el idioma comprendible que utilicemos aquí, y deben de estar disponibles para que cualquier trabajador las consulte en todo momento. Nuestras hojas de datos de seguridad, como lo saben, están contenidas en una carpeta blanca de 3 aros que está sujeta al rack de sustancias químicas y puede ser consultada en cualquier momento por cualquier trabajador que se encuentre en el área manipulando una sustancia. Bien, ahora vamos a ver un pequeño video en resumen de todo lo que hemos visto. Wart, Ciafa presentan. Los productos químicos forman parte de nuestra vida cotidiana. En el mundo existe una variedad de más de 125 millones de sustancias químicas diferentes. La industria produce al año no menos de 400 millones de toneladas de productos químicos en el mundo para la agricultura, los alimentos, los medicamentos, los combustibles, la producción de energía y productos químicos de consumo.
Los productos químicos mejoran la calidad de vida, sin embargo, muchos de ellos pueden causar efectos adversos para la salud humana o el ambiente. La creación del sistema SGA es una respuesta a la demanda creciente de todos los sectores de la sociedad. Fue elaborado por Naciones Unidas para uniformar a nivel mundial los criterios para la clasificación y la comunicación de los peligros de los productos químicos. Esto resulta en la adopción de un etiquetado de fácil comprensión, así como la disponibilidad de fichas de datos de seguridad estandarizadas y en el idioma local. Argentina ha implementado el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, SGA, en el ámbito laboral, a través de las normativas de Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Esto obliga a etiquetar y disponer de las fichas de datos de seguridad de los productos químicos y capacitar en la comprensión del sistema al personal involucrado. De esta forma, se concreta la transferencia de los conocimientos apropiados para mejorar el cuidado de la salud humana y del medio ambiente. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Los peligros de los productos químicos dependen de sus propiedades. El sistema globalmente armonizado, basándose en estas propiedades, define su grado de peligrosidad. Los peligros se agrupan en peligros físicos, ejemplo explosibilidad, inflamabilidad, peligros para la salud, ejemplo peligro por aspiración, y peligros para el medio ambiente, ejemplo peligros para el ambiente acuático. Es importante mencionar que un producto químico puede presentar más de un peligro. Esta información se comunica en las etiquetas de los envases y en las fichas de datos de seguridad, FDS. Se debe tener en cuenta que los productos que no clasifican como peligrosos no precisan ser etiquetados de acuerdo a SGA. De allí la importancia fundamental de una capacitación permanente con todos los actores que intervienen en la actividad para asegurar el éxito en su implementación. El SGA habla de peligro y no de riesgo. ¿Por qué? El grado de peligrosidad de un producto químico tiene que ver con sus propiedades. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro se exprese y esto depende de sus condiciones de uso. Por ejemplo, tenemos un producto tóxico que puede no estar rotulado y en ese caso puede ser confundido con un producto no tóxico. Entonces, las posibilidades de que ocurran accidentes son altas y el riesgo es alto. En cambio, si el producto está bien rotulado, las probabilidades de que ocurra un accidente son bajas, por lo tanto, el riesgo es bajo. Un producto corrosivo para la piel que no sea manipulado con los guantes adecuados también genera una probabilidad de accidente y por lo tanto un riesgo alto. En cambio, el uso de los guantes adecuados disminuye la posibilidad de un accidente y en ese caso el riesgo es bajo. En ambas situaciones tenemos un peligro, toxicidad aguda o corrosión cutánea, pero según las condiciones de uso podemos lograr que la posibilidad de que ocurra un accidente disminuya y entonces el riesgo sea bajo. Para conocer los peligros que presentan los productos químicos, el trabajador debe comprender el significado de los distintos elementos que aparecen en la etiqueta, así como dónde buscar la información sobre los peligros de los productos en la ficha de datos de seguridad. Etiquetas. Los elementos de las etiquetas según SGA son: identificación del producto, sustancia o mezcla, ya sea por su denominación, número de CAS o nombre comercial, y disponer de nombre, dirección y número de teléfono del proveedor. Pictogramas. Los pictogramas están compuestos por un borde rojo con fondo blanco y tienen un símbolo en su interior. Existen en total 9 pictogramas para la comunicación de los peligros. La bomba explotando indica el carácter explosivo. La llama aplica a sustancias sólidas, líquidas o gaseosas capaces de inflamarse. La llama sobre el círculo indica comburente.
Se trata de una sustancia que puede facilitar la combustión de otras sustancias. La botella de gas indica gases a presión. Este símbolo remite a sustancias y mezclas corrosivas para los metales, corrosión cutánea y lesiones oculares graves. Este pictograma indica toxicidad aguda y remarca que puede ser mortal o tóxico. Este símbolo indica sensibilización respiratoria, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad sobre órganos específicos del cuerpo humano, peligro por aspiración. El signo de exclamación indica irritación cutánea, toxicidad aguda, irritación ocular y sensibilización cutánea, entre otros. Este símbolo indica peligro para el medio ambiente acuático. Palabras de advertencia. Las palabras de advertencia orientan sobre la gravedad del peligro, pudiendo utilizarse en dos formas: peligro o atención. Indicación de peligro. Son frases que describen la naturaleza del peligro que presenta un producto y, cuando corresponde, el grado de peligro. Consejos de prudencia. Los consejos de prudencia son frases que describen las medidas recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos causados por una sustancia o mezcla peligrosa durante su uso. Estos elementos de la etiqueta indican peligro para concientizar y adoptar las medidas de seguridad adecuadas o brindar la respuesta y los primeros auxilios necesarios. Ficha de datos de seguridad, FDS. Si bien la información sobre los peligros de los productos químicos se encuentra en las etiquetas, la ficha de datos de seguridad, FDS, es un documento más detallado que contiene, además de la información sobre los peligros del producto, las recomendaciones de su uso, las medidas a tomar en caso de accidentes y otras cuestiones. Toda la información se presenta organizada en 16 secciones. Identificación del producto. Identificación de los peligros. Composición e información sobre los componentes. Primeros auxilios. Medidas de lucha contra incendios. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. Manipulación y almacenamiento. Controles de exposición, protección personal. Propiedades físicas y químicas. Estabilidad y reactividad.
Información toxicológica. Información ecotoxicológica. Información relativa a la eliminación de productos. Información relativa al transporte. Información sobre la reglamentación. Otras informaciones. La comprensión de las etiquetas y las fichas de datos de seguridad es la principal herramienta para la protección de la salud del trabajador, de sus compañeros de trabajo y del entorno. Y hoy contamos con el SGA para acercar la información acerca del peligro de manera uniforme a nivel mundial. La capacitación periódica es fundamental para la actualización constante del trabajador, siendo un recurso indispensable para la prevención. Como pudimos ver en el video anterior, es muy importante el conocimiento para la manipulación de las sustancias químicas, ya que son millones de sustancias a las que podemos estar expuestos, y no nada más en la industria, también en el hogar debemos tener esa precaución para el manejo, la manipulación de las sustancias químicas, ya que en esta época de pandemia somos muy dados a mezclar limpiadores, por ejemplo, para obtener un producto, una mezcla que sea más poderosa y así eliminar el virus o tener limpio nuestro hogar. Y no, hay sustancias que no se deben de mezclar, ¿sí? Como el cloro, con el amoníaco, por ejemplo, no se debe de mezclar y el cloro se utiliza como desinfectante, el amoníaco son limpiadores, limpiadores multiuso, limpiadores de vidrios, desengrasantes, entonces no se deben de mezclar ya que pueden liberar gases y pueden ser tóxicos si entran en contacto con ellos, pueden ser corrosivos, además de que pueden dañar a todo lo que entre en contacto con ellos, ¿sí? En Action Log no realizamos manipulación de sustancias químicas peligrosas, ni trasvases de las mismas, solamente los almacenamos. Siempre almacenaremos las sustancias químicas tal como nos llegan, así como nos llegan en el bidón, en el tambo, en la cubeta, en el sobre, en el costal o como sea que nos lleguen, siempre las vamos a mantener así y así las vamos a almacenar hasta que sean requeridas por el cliente y así las transportaremos. No trasvasaremos, siempre utilizaremos el mismo contenedor en el que nos llegó del proveedor. Tenemos bien definido el lugar donde se almacenan esas sustancias químicas que pueden tener algún riesgo. Es en los racks que están atrás de cámaras frías. Así que por favor hay que mantenerlos y hay que mantenerlos en buen estado. Hay que tener un especial cuidado al momento de transitar por ahí, ya que el uso de los montacargas en estas áreas puede causar un daño en los envases que contienen estas sustancias, causando un derrame o entrar en contacto con los seres humanos o los trabajadores que estemos ahí. Entonces esto puede tener un riesgo un poco mayor. Entonces por favor, al momento de estar en esa área, pon mayor atención, ve lo que estás haciendo y háblate con tus compañeros. Bien, en mi último recorrido que hice de seguridad, me pude percatar que había un bidón, el cual se encontraba inflado porque fue expuesto a temperaturas elevadas o entró en contacto con la luz solar. Era un bidón de hipoclorito, el cual en la etiqueta pues menciona estos dos pictogramas de seguridad, ¿sí? Quiere decir que es corrosivo y que es dañino para el medio ambiente.
Esta sustancia química, al momento de entrar en contacto con la luz solar o con temperaturas elevadas, puede causar la liberación de los gases de cloro, los cuales son los que están contenidos aquí en donde se está presurizando este envase, el cual no está hecho para ser presurizado. ¿Qué quiere decir esto? Que este envase está representando un riesgo para los trabajadores de Action Log al momento de manipularlo, porque puede liberarse repentinamente o al momento de cargarlo puede causarse la liberación o la ruptura de este envase y liberar este gas que es tóxico para los seres humanos. Puede causarle daño a una persona. Ahora, yo sé que nosotros en el almacén no tenemos ninguna condición adversa para la manipulación de esta sustancia. Al contrario, tenemos las condiciones adecuadas. Entonces quiere decir que este producto, desde el momento en que ingresó al almacén, ya venía en este estado. Eso no es posible para nosotros, ya que nosotros al momento de ingresarlo a nuestro CEDIS estamos aceptando el riesgo que conlleva el almacenamiento de esta sustancia. ¿Sí? Entonces debemos de verificar al momento de llegar estas sustancias, de que lleguen a nuestra empresa, a nuestro centro de trabajo, que se encuentren en óptimas condiciones y de no ser así, no aceptarlas para no ponernos en riesgo al entrar en contacto con ellas. Entrando en la hoja de datos de seguridad de la sustancia del hipoclorito de sodio que vimos en la imagen anterior, nos dice que en resumen es una sustancia corrosiva. Al contacto con los ácidos libera gas de cloro tóxico, causa quemaduras en la piel, ojos, tracto respiratorio y membranas y mucosas. Dañino fatal si se traga, puede provocar sensibilización por contacto con la piel, tóxico para organismos acuáticos y hay que leer toda la hoja de datos de seguridad para tener la información. Aquí yo se los voy a dejar en la imagen, pero como les digo, esta sustancia química yo estoy seguro que desde el momento en que ingresó a nuestra empresa ya venía en ese estado, lo cual genera un peligro constante, un riesgo constante de que esté ahí. Entonces debemos tener el protocolo de no recibirlas en caso de que lleguen en mal estado. Otra parte que nos menciona la hoja de datos de seguridad de esta sustancia, en el riesgo del fuego, por ejemplo, si se incendiara, nos dice que el sistema que tenemos contra incendio, ya sea los extintores o el sistema fijo, es el adecuado para el combate en caso de entrar en contacto con el fuego de esta sustancia. Entonces, por esa parte, estamos un poco protegidos, pero debemos de aprender cómo manipularla principalmente para tener una seguridad total al momento de estar en contacto con ella, ya que el principal principio de seguridad a nivel mundial es el conocimiento de los trabajadores para saber qué es lo que están haciendo al momento de realizar la actividad a la que se dediquen. Bien, ya vimos los niveles de peligrosidad que puede tener una sustancia, ya vimos cómo identificar esos niveles de peligrosidad, ya vimos algunos ejemplos de sustancias peligrosas que contenemos en el almacén. Ahora vamos a ver qué es lo que debemos hacer en caso de que exista un derrame de esta sustancia. Cuando existe algún tipo de derrame de sustancias químicas, debemos informar a nuestro jefe inmediatamente. Utilizaremos el kit de derrames con el que contamos. En realidad contamos con varios kits de derrames que están ubicados estratégicamente por el CEDIS, precisamente para que sean utilizados en caso de ser necesario y exista algún derrame de alguna sustancia. Es importante que en todo momento utilice el equipo de protección personal que está contenido en el kit de derrames y, de ser necesario y no sepas qué sustancia es, no sepas a qué peligro estás expuesto, consulte la hoja de datos de seguridad. Para poder utilizar nuestro kit de derrames debemos saber qué es lo que contiene. Contiene principalmente equipo de protección personal para entrar en contacto con la sustancia, guantes de nitrilo, lentes de seguridad, cubre calzado, material absorbente, almohadillas, arena, barreras absorbentes y material de limpieza, bolsas para que si en ese caso de que juntes esa sustancia o esas material absorbente y entro en contacto con esa sustancia, debe de ir a confinamiento como un residuo peligroso. Bien, ahora vamos a ver un pequeño video de cómo debemos actuar en caso de un derrame de sustancias químicas.
Como pudimos ver en el video anterior, contar con kit de derrames al momento de una sustancia química puede ayudarnos bastante, ya sea evitando la propagación de esta sustancia o ayudarnos a protegernos a nosotros mismos mediante el equipo de protección personal. También debemos de conocer el uso de las regaderas y lavabojos de emergencia con los que contamos dentro del CEDIS Action Log Guadalajara. ¿Contamos con ellos? Sí, contamos con 2 lavavojos portátiles, un lavavojos fijo y una regadera fija, la cual está ubicada en el cuarto de baterías. Y ahora vamos a aprender cómo debemos utilizarlos. Hoy, en ERCOTV, te voy a hablar del lavaojo autónomo portátil. El lavaojos portátil nos proporciona un flujo de agua durante 15 minutos, con una capacidad de 34 litros. Provisto de asa para un transporte más cómodo. Fabricado con polietileno resistente a productos químicos, fácil llenado, fácil limpieza e inspección. El agua se activa tirando de la bandeja. Proporciona un flujo de 1,6 litros minuto. Su color de alta visibilidad facilita la localización del mismo en momentos de caos. Provisto de sujeción para anclar a la pared. El lavaojos portátil lo podemos utilizar en diferentes situaciones: farmacéuticas, química, brigada antifuego y equipos de emergencia, transportista de sustancias peligrosas, minería, construcción y agricultura. Un lavaojos portátil y de fácil uso. Para más información, visita nuestra web suministroserco.com y suscríbete a ERCOTV. Bueno, hemos tenido una breve capacitación de qué es lo que debemos hacer para manipular correctamente las sustancias químicas, qué medidas de precaución debemos tener, qué es lo que debemos de conocer, qué información debemos tener a la mano para saber cómo manipular esta sustancia. Yo sé que siempre existen dudas, pero para eso estoy, para resolverlas. Entonces agradeceré que por favor me dejen sus comentarios aquí abajo en el área de comentarios, aquí abajito. También por favor les recuerdo que tienen que ir al link del examen que también les voy a dejar en la descripción del video para contestar el examen. Se lleva lista de asistencia y a todos los que les llegó este correo para tomar esta pequeña capacitación deben de contestarlo. Por favor, les agradeceré también que me dejen sus comentarios. Esto es para retroalimentación y pues mejorar la capacitación que tratamos de impartirles. El único propósito de estas pláticas es que aprendan a tener un trabajo seguro, que al final del día se vayan con bien a su casa y que sepan que Action Log se preocupa por la seguridad de sus trabajadores.